Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutos para dar oportunidad a que se incorporen más espectadores e iniciamos. En un minuto iniciamos. Gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más para dar oportunidad a que se incorporen más personas y comenzamos. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar. Nuevamente, muy buenos días a todos los espectadores, a todas a las personas que a bien están con nosotros acompañándonos. Estamos muy contentos de contar con su asistencia. La verdad, apreciamos mucho que nos acompañen en esta serie de webinars que, pues, entre otras cosas, hoy pensamos que es muy importante poder comentar, poder compartir de manos de un especialista el qué se está haciendo alrededor del mundo del forense y en particular lo que se está haciendo para dispositivos móviles. Sabemos que estamos viviendo en una etapa pues muy complicada, sobre todo ahora a la distancia, que entre otras cosas, pues por supuesto nos ayuda en estos momentos pues a aprender, a darnos la oportunidad de poder profundizar en ciertos temas y consideramos que forense para móviles es un tema muy interesante porque más allá de que per se pues ofrece varias alternativas para poder atacar este tipo de problemáticas relacionadas con incidentes de seguridad. Particularmente para el tema de dispositivos móviles, consideramos que es sobre todo un tema muy particular que comentaba en manos de un especialista como Jorge López, que hoy nos acompaña, pues se vuelve sin duda una muy buena oportunidad para adquirir conocimiento. Jorge López es un consultor de seguridad informática que tiene muchísimos años ya en el medio, en el mercado. Jorge ha desarrollado sobre todo su carrera profesional en el ámbito de la ciberseguridad, haciendo o en el mundo de las pruebas de penetración, el hacking ético y por supuesto haciendo todo este tema de forense para móviles que sin duda, y así lo reconocen el mercado de la ciberseguridad, es uno de los exponentes más importantes a nivel nacional. Estamos muy contentos de poder colaborar con él y bueno, además de ello, por supuesto, es una persona sumamente amigable, es una persona que la verdad estimamos mucho, es un tipazo pues yo creo que sin mayor preámbulo le cedo la palabra para que pueda compartirnos más alrededor de este mundo del forense para móviles. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días JP, muchas gracias por esa introducción. Buenos días a todos los attendees que nos acompañan esta mañana. Bueno, para mí es un gran honor poder compartir un poco de mi experiencia respecto de este tema. Bueno, del lado de JP y de todo el equipo de expertos que trabajamos en Capa 8. Ajá. Sin más de introducción y bueno, para poder entrar ya en materia, mejor dicho, eh, vamos a la introducción así directo ahora de que al tema que nos compete esta mañana, donde si bien el enfoque que le vamos a dar a esta presentación o a digamos, a este webinar, habla un poquito más enfocado a forense digital en móviles, eh, tenemos que empezar con cómo funcionaría o cómo se comprende hoy en día la parte de forense. Es decir, qué es un análisis forense digital en materia general.
Primero que nada, debemos de determinar o tener en claro que cuando hablamos de forense digital, estamos hablando de una actividad post-mortem. Es decir, ya nos pasó algo, ya nos interesa extraer información, ya nos interesa saber qué es lo que le ocurrió al dispositivo, no digamos móvil, sino al dispositivo en general. Eh, ya tenemos un caso de interés o algo que nos interesa a nosotros determinar bueno, determinar la veracidad de lo que ocurrió en realidad. El ejemplo que más ponemos cuando hablamos de este tipo de técnicas es CSI, ¿no? La serie esta bueno, de televisión donde del celular sacan mucha información, y que si la foto y demás, pasándole un poco más a lo que es la realidad. Para empezar, el proceso forense digital es muy tardado. Como número uno es algo que veo que en la tele lo hace muy rápido, pero en realidad los procesos son muy tardados. Número dos, hay herramientas que sí nos van a ayudar, pero que no hacen las maravillas que van que, bueno, que muestran igual en la ficción. Y entre muchas otras, digamos, diferencias entre la verdad y la ficción, pero parten de un principio. El principio en específico de que todo objeto que entre en contacto con el objeto A que entra en contacto con el objeto B, siempre va a haber un intercambio ya sea bits y bytes o ya sea algún registro, donde podamos nosotros determinar que en verdad existió o se dejó ese rastro. Este principio nos va a decir, ¿sabes qué? Bueno, digamos, hablando un poquito más de la máquina, en específico de una computadora, si nosotros nos metemos a una página de internet, por fácil y sencillo que sea, nosotros vamos a estar ya registrados. Es decir, no tiene nada que ver ya la capa de seguridad a nivel de autenticación y demás. O sea, con que nosotros entremos vamos a saber que existe ese registro, ese historial, ¿no? Aunque borremos el historial, es capaz de recuperarse. Ahorita vamos a pasar un poquito más a ese tipo de pruebas. Y bueno, eso, digamos, en materia general de lo que es forense, es determinar qué es lo que en verdad ocurrió o lo que en verdad pasó, qué actividades fueron las que se ejecutaron desde cierto dispositivo. Cuando hablamos de forense digital en móviles, eh, la diferencia clave, la diferencia más importante entre uno y otro, es el tipo de pruebas a las que van a ser sometidos y sobre todo la dificultad con la que podría llegar a presentarse un dispositivo, al analizar un dispositivo móvil. Dificultad llámese por interfaces, por la tecnología misma, porque no tenemos el software adecuado, por el versionado del firmware, dependerá. Allá hay un conjunto de conceptos que vamos a estar explorando el día de hoy para determinar esa diferencia entre forense digital a nivel de equipos de discos duros, de correo y demás, y otro enfocado a móviles. Hoy en día todos tenemos un smartphone, y si no, pues yo creo que ya, ya estaremos hablando de tecnología tipo BlackBerry, que también ya un smartphone, algo así, donde todo lo que nosotros estamos presentando ahí o utilizando ahí se guarda. Ajá. No es necesario ser como muy quisquillosos en materia de protección de información, sabiendo que toda nuestra privacidad está siendo expuesta a través de estos dispositivos. No hay forma de quitarlo, no hay forma de quitar, de borrarnos a nosotros mismos de la ecuación de cuando utilizamos un dispositivo móvil, la cantidad de información que estamos compartiendo, y no estoy hablando de aplicaciones. Ajá. Vamos a compartir lo que es el Signaling System 7, perdón, que en efecto es como si nosotros trajéramos un dispositivo de rastreo en nuestras bolsas. Ajá, no hay un universo en el que podamos dejar de hacer uso de este protocolo que nos permite pues, hacer llamadas y demás, pero al final, si nosotros vamos a hacer uso de esta tecnología, pues obviamente vamos a caer en estas malas prácticas o someternos a nosotros mismos a esta exposición de información. Ajá. Continuando. Como parte de las técnicas de análisis forense en general, lo que decía, o sea, un tema es discos duros, máquinas, servidores y demás, y otros son los dispositivos móviles. Pero al final todo cae en una metodología general. Esa metodología general habla de estos 4 pasos en específico como parte de un proceso de análisis forense. La adquisición, como parte de este proceso, es la adquisición de información. La adquisición de información, ¿qué quiere decir? Es la adquisición de información que nosotros necesitamos para determinar si existe o no existe un dispositivo móvil. Dificultad,
como la definición misma lo dicta, habla de cuando nosotros vamos a recolectar ese pedazo de información, ya sea forense digital en móviles o forense digital de una máquina, es el origen cero de nuestra evidencia. Y es la más importante. ¿Por qué resulta ser la más importante? Porque si nosotros no caemos en mejores prácticas o no tenemos el correcto manejo del proceso de adquisición de evidencia, ya no tenemos caso. No tenemos caso, va a poder ser desechado ese mal manejo de evidencia por parte de un juez o dependerá de hacia dónde vaya. En ese punto no se determina el objetivo de tener de adquirir esa evidencia, sino habla más de que es el proceso más importante y que tienes que pegarte a las mejores prácticas que marcan muchas metodologías. Compartiremos algunas en breve. Eh, otro punto clave aquí, hablando ya de una técnica de campo, generalmente son dos analistas forenses los que deberían estar participando casi en todo el proceso, pero en la parte de adquisición es muy importante que haya dos. Uno, que va a funcionar como las manos, es decir, las herramientas, por así decirlo, y el otro que va a estar documentando todos los procesos que se están ejecutando para poder adquirir esa evidencia. Hablando de un celular en específico, desde que tú llegas a la escena del crimen, por así decirlo, o sea, por tener ahí una definición, desde que tú llegas a la escena, saber cómo fue manejado ese dispositivo. Hablando de celulares y de dispositivos móviles, sabemos que, pues bueno, todo el tiempo pues, se están siendo monitoreados, que podemos hacer un borrado remoto en caso de reportarlo como robado. El dispositivo puede estar apagado o bloqueado, o incluso desbloqueado. En algunos casos me ha tocado ver ese tema, esa configuración, mejor dicho, en específico. Y aquí es donde nosotros vamos a tomar desde el principio que llegamos la foto, documentar el tipo de dispositivo que estamos viendo, cómo es decir, lo ubicamos, es decir, si tiene algún golpe, si está rayado, algo, no sé, todo eso es lo que se va a documentar en la parte de adquisición para poder someterlo ya a una adquisición, digamos, más técnica o más tecnológica. En el caso específico de dispositivos móviles, este es uno de los puntos más importantes porque debes de contar con las herramientas correctas. Vamos a pasar con herramientas, a esta parte de las herramientas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no estamos cuando no contamos con un kit de campo? Lo vamos a definir ahorita en breve. ¿Cuáles son las técnicas que nos pueden salvar de momento o de rápido para poder hacer una adquisición forense de la mejor manera? Bueno, esas técnicas ya dependerán mucho de cómo se presente para empezar la escena, ¿no? La preservación de evidencia, la fase 2. Es decir, ok, ya tienes tu evidencia, ya te llevaste el celular, o para empezar, cómo te lo llevaste, pero ¿qué va a pasar con ese origen de evidencia? Es decir, no vamos a poder nosotros garantizar que su integridad, sí, en el punto anterior, no sé, lo prendimos, le metimos un código, no sé qué, y son malas prácticas muy comunes en el campo. Durante mis años con Policía Federal, me tocó ver cuando te llegaba el dispositivo al laboratorio, a veces ya hasta tenía fotos, ¿no? de los oficiales. O sea, que tienen el shortcut de activar la cámara con un botón de los que tienen los celulares. Se activa la cámara, solo puedes tomar fotos, por así decirlo, y ya a veces ya tenías ahí la foto de los oficiales y jiji, jajaja, y adiós evidencia. Ajá. Entonces, esa preservación misma debes de acompañar tu origen cero, lo debes de acompañar durante un proceso. Para eso existen mecanismos tanto documentales como tecnológicos o técnicos. El documental, hablemos de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento donde se va a ir haciendo un historial de todas las actividades y todos los que han manipulado la evidencia como tal. Ajá, una cadena de custodia mal llenada o no, o que presente fallas o rupturas en sus eslabones o en sus pasos, desecha todo el caso, ¿no? Entonces, eso es a nivel de documental. Y tecnológicamente existen, obviamente, cajas de Faraday, bolsas hoy en día, las vamos a ver en breve, ya dependerá. Y sobre todo, cuando llegas al laboratorio, cómo vas a manejar esa evidencia. Ajá. El análisis, OCA, este es uno de los puntos más claves, porque entonces aquí es donde nosotros ya vamos a someter esa evidencia a ciertos
códigos, a ciertas pruebas, a ciertas manipulaciones con algunas herramientas. Vamos a adquirir nuevas herramientas específicas para el tipo de tecnología que estamos viendo. Sin embargo, el punto clave aquí es de que nunca, 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 nunca se ejecutan pruebas o herramientas sobre la fuente cero. Es decir, a este punto ya sacamos alguna imagen, ya sacamos una copia fiel bit a bit, ya tenemos un proceso de graph blocking o está conectado al menos a una fuente de poder que no escriba o que no modifique su origen, si no hemos sacado la imagen todavía. Y en este punto el análisis ya es someter esa evidencia o esa copia al conjunto de pruebas que nos van a ayudar a poder esclarecer, ya sea un caso, o poder encontrar ese fragmento de información que nos interesa, ¿no? Bueno, la última fase no es la menos importante, al contrario, también creo que es de las, bueno, no es de las núcleo, porque generalmente no hay una correcta documentación, al menos aquí en México, pero si nosotros no podemos o no logramos comunicar nuestros hallazgos de una manera clara y concisa, es como si no tuviera relevancia. ¿Mm? O sea, todo lo que hicimos de adquirirlo lo seguimos bien, la preservación la seguimos bien, el análisis bien, pero al final nuestra documentación es muy técnica o demasiado difícil de explicar. Me ha pasado en audiencias legales donde es explicarle al juez cómo cómo funcionan los bits y bytes, cómo funciona un celular, cómo funciona la evidencia forense. Pues es difícil, ¿no? Entonces debe ser lo más concreto y lo más conciso posible, sobre todo de manera clara, detallada, sin caer en jergas tecnológicas, ¿no? En jergas de, ay, es que el bit no sé qué, el byte tal, el 1024 del Little Indian, todos esos conceptos que utilizamos como tecnólogos, hay que tratar de evitarlos, al menos que representen relevancia en el caso bueno, que nos compete acá. Continuando, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder extraer de una fuente de evidencia digital móvil o bueno, de una evidencia móvil? Les comentaba al inicio de que, bueno, tenemos un dispositivo de rastreo. Aunque no queramos, así es como funciona. Así está diseñado, así nos lo dieron y básicamente no tenemos una opción de poder determinar si lo usamos o no lo usamos. Podemos hacer consultas de todo lo que lleva el celular, sí. Su geolocalización, que obviamente es donde se ha aprendido o se ha pagado o se ha presentado a dónde lo has llevado el celular. El SIM, que es básicamente la tarjeta de carrier, donde no necesariamente vamos a nosotros tener acceso a la red de carrier, ¿no? Una cosa es que tengas acceso a la información que ahí se guarda y otra muy diferente que te pongas ese SIM y que tengas acceso a la red de carrier, ¿no? Pues eso es un poquito más complejo eso. Sin embargo, podemos hacer análisis sobre esa prueba. Esa prueba de quién es, dónde se usó, quién la usó, dependerá, ¿no? O sea, hay un cúmulo de pruebas que podemos ejecutar al SIM y nos va a dar cierta información. No quiere decir, ojo, que podamos hacer una suplantación de identidad a raíz de un SIM. Existe una prueba en específico de eso, que sí es posible, pero no en este punto. No estamos buscando personificar el equipo ante el carrier. Simplemente, bueno, tener acceso a la identidad de ese dispositivo y quién lo usaba, ¿no? Los medios de almacenamiento evidentemente hablan de tanto la memoria interna, que hoy en día puede ser tan grande como un tera interno, perdón, como 256 gigas, y de manera externa. Es decir, tarjetas que en la última, cuando hacía esta deposición específica, investigué cuál era la capacidad más grande de un dispositivo móvil, es de un tera, de uno de los dispositivos de Samsung. Entonces, nos ayuda a ver qué se escribió ahí. Ojo aquí, cuando nosotros hablamos de un medio de almacenamiento extraíble, ya no caemos en específico en el análisis de forense sobre móviles. ¿Por qué? Porque es un medio de almacenamiento similar a un USB, a un disco duro, y su tratamiento podría llegar a ser diferente cuando se trata de un mecanismo, de una medio de almacenamiento removible o externo. Eh, podemos recaer en la parte donde los puntos que vimos, sí, en esencia sí, porque no se diferencian tanto. Lo que diferenciamos entre uno tipo de forense y el otro, pues es básicamente las interfaces, lo que comentaba de los estados en los que podemos llegar a encontrar la evidencia. Un ejemplo claro, es muy raro que vayamos a encontrar un disco duro ahogado. Sin embargo, es común que un celular haya sido mojado o esté húmedo o literal se haya ahogado con todo el celular. Y pues bueno,
ahí ya el mecanismo de recolección tendrá que ser otro, ¿no? Sin embargo, cuando caemos en esos pasos, en ese conjunto de pasos, uno y otra vez, cambiando las herramientas o las técnicas que vamos a estar utilizando. Algo que es importante, como punto que también podemos analizar ya post-mortem de un dispositivo móvil, son los puntos de acceso a los que se ha conectado ese dispositivo. Hace no mucho, justo en una comida con JB, se me ocurrió conectarme en una red pública, no sé, no tenía mucha señal y me conecté y justo me dicen, oye, es que no te conectes. Exacto. No te debes de conectar en redes abiertas para empezar, pero digamos que ya te conectaste, te puede ayudar a nivel de un caso de hacer una trazabilidad del sujeto. Es decir, pues está la red de su casa, está la red de su trabajo, está esta red de donde desayunó, está esta red, así es más o menos como se van a ir cruzando la información de acuerdo a lo que tú sabes del caso, como las evidencias mismas que te va a dar el dispositivo. Es difícil de sustentarlo a nivel de legal, más o menos sí, pero no puede, por eso la evidencia tiene que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Ciertas características, que no puede ser, no debe de ser refutable, debe ser concisa y debe ser replicable. Es decir, que si tú tomas un celular y vas otra vez a los mismos puntos con las claves que encuentras en el celular mismo, ahí te deberías estar poder conectar, ¿no? Eso ya digamos que fortalece tu caso o tu análisis en materia de entrega de resultados. Ok, el historial de llamadas es algo muy importante, es decir, si me habló o no me habló. Aquí no necesitamos tanto del carrier. Para poder obtener el registro de llamadas de un carrier, llámese Telcel, llámese AT&T, el que quieran, necesitas una orden judicial. O pertenecer a law enforcement o alguna agencia que tenga acceso a esa información. Sin embargo, bueno, quizá no tengamos eso a nivel de un caso civil, es decir, una llamada de extorsión, por así decirlo, que sí es perseguido a nivel penal, pero no tienes el acusado, no tienes al actor, nada más tienes al actor que se esté quejando de eso y que le bajaron lana, ¿no? El historial de llamadas, ¿no? Te interesa saber con quién habló, cómo habló, y muchas veces te interesa también saber si grabó la llamada. No, hay aplicaciones que te permiten grabar las llamadas de manera automática, pero no necesariamente las vas a escuchar si no tienes esta aplicación. Es decir, con que tengas más o menos la idea de que hubo un intercambio de comunicación entre uno y otro, ya con eso puede ayudarte a sustentar tu caso. Ajá, los controles biométricos, habla de las huellas, las huellitas que utilizamos para desbloquear ahora los dispositivos móviles también los podemos analizar, pero ya es un tipo de prueba muy compleja, ¿no? Ahorita vamos a pasar a partir de herramientas. Hay herramientas para cada caso de uso o cada tipo de evidencia que vamos a querer analizar, pero no todas van a garantizarte un éxito, y lo vamos a platicar en breve acá. El historial de navegación ha pasado, mejor dicho, en casos en los que me ha tocado ay, es que quiero saber, no sé, cómo evadir el firewall de mi red organizacional, y lo buscan en internet, ¿no? Entonces, y a raíz de eso se materializa un incidente, y entonces el dispositivo también se vuelve parte del caso, y así es como nosotros nos hemos dado cuenta que sí, en efectivo, el usuario el usuario ha estado buscando cómo sobrepasar ese firewall, que hay en una técnica ya de negligencia, pero también nos interesa saber qué es lo que estuvo, o nos podría interesar, mejor dicho, qué es lo que estuvo buscando en Internet. El punto clave aquí es el siguiente, digamos, origen de evidencia, es la mensajería. Clientes de mensajería, hay muchos. Está WhatsApp, está la mensajería del SMS, del MMS, SMS y el otro no creo cómo se llama, el de multimedia. Está Telegram, está Signa, están todos estos clientes de mensajería que te permiten o no te permiten comunicarte de manera segura o insegura, y hoy todo el mundo tiene esto de cifrado punto a punto. Cifrado punto a punto, digamos que eso te va a proteger de un man in the middle. Es decir, que alguien no vea ese mensaje, que según esto ni WhatsApp ni ninguno de estos lo tienen, pero cuando ya estás hablando de la evidencia muerta, es decir, la evidencia estática y que está guardada en tu celular, aunque no tengas acceso, pero pudiste de alguna forma extraer una imagen, sí se puede reconstruir. Dependerá de la capacidad que tenga la herramienta. No necesitas de las llaves. ¿Por qué? Porque al final cuando tú estás abriendo tu WhatsApp, no necesitas loguearte cada que entras, ¿no? O sea, y se guarda, perdón, creo que tenemos una pregunta. Un segundo.
Omar, voy a hacer un pequeño paréntesis para las preguntas que me poniendo. Dice, ¿cómo puedo saber si mi dispositivo móvil está intervenido o está siendo monitoreado? ¿Existe alguna herramienta para poder saberlo y analizarla? Como tal, en ese punto sí existen herramientas, pero tendríamos, o sea, es un conjunto de herramientas, mejor dicho. No solo, una no te va a decir, estás comprometido sí o no. Al contrario, por comportamiento te puede decir que tienes algo anómalo, que tienes instalado alguna aplicación no registrada, no oficial, pero en teoría sí es posible saberlo, ¿no? Si quieren después, no sé cómo podemos hacerles llegar esa información, pero con gusto, si en la lista de correos que utilizamos para registrarse, yo puedo poner algunas recomendaciones de cómo saber si nuestro dispositivo móvil está o no intervenido. Y nos pregunta Anel Osorio, ¿qué recomiendas tú usar WhatsApp y Telegram para evitar el hackeo para uso empresarial? Híjole. Con riesgo de que me quemen en redes sociales, yo diría que para temas empresariales ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son aplicaciones de uso tercero. No es tanto que sean muy seguro o inseguro, sino que no deberíamos estar nosotros como parte de una técnica, perdón, una buena gestión de seguridad, teniendo estas plataformas para uso para intercambio de información empresarial. ¿Existen unas más seguras que otras? Sí. Un ejemplo de que se diferencia, por ejemplo, Telegram y WhatsApp es que Telegram te permite borrar los mensajes automáticamente, ¿no? Entonces, ya dependerá más de la configuración que tú le pongas a tu cliente de mensajería, Telegram o WhatsApp, para saber qué tan seguro puede llegar a ser. Evitar el hackeo, no he escuchado de alguien que diga que hackear WhatsApp o Telegram es sencillo. Es posible, hasta donde yo sé, sí, es posible, pero no es un tema de darle un clic y ya, ¿no? O sea, existe un conjunto de pasos, desde compromiso del dispositivo, desde poder implantar alguna herramienta de administración remota, generalmente conocidas como RATs, para poder leer o ver las capturas de pantalla de WhatsApp, ¿no? Rara vez he escuchado que se pueda descifrar una base de datos de WhatsApp. Entonces, el hackeo como tal de estas dos plataformas a nivel móvil depende más de nosotros como usuarios y nuestras mejores o buenas prácticas, pero definitivamente que para uso empresarial, yo no me atrevería a recomendar ninguna de esas. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Entonces, continuando, la mensajería como tal, les decía, pues ya cuando tienes la evidencia muerta tú tienes acceso a las llaves. Es decir, los artefactos que nosotros vamos a utilizar para reconstruir tus comunicaciones como analistas forenses, nos va a ayudar ay, perdón, a tener ese DOM de mensajes. Ahora sí, ya con la llave correcta de descifrar los mensajes de WhatsApp, descifrar los de Telegram, dependerá de los artefactos y de la calidad en la que nosotros tengamos la evidencia, por eso es importante. Lo mismo para redes sociales. Es muy común que hoy vemos tuitazos, ¿no? Tuitazos de gobierno, de algo que dijo hace muchos años se borró. Bueno, hay que partir del principio de que la información en la red no se borra. Se puede llegar a desindexar, sí, pero no se borra. Si tú mandaste un tuitazo incendiario desde tu dispositivo móvil y lo borraste, de todas maneras se queda registro de que lo hiciste. Ajá. O de que lo hice yo, o lo que sea, y de que salió de ese dispositivo. Un poquito de información digamos, internacional. Hace un año en específico, el Departamento de Alemania publicó una dirección de MAC address, es decir, la dirección física de la tarjeta de red del dispositivo móvil, y que por favor toda Alemania buscara en los logs de sus dispositivos de red, es decir, sus routers o sus modems o sus puntos de acceso, a ver si podían encontrar esa MAC address. Al final me parece que sí, y resultó ser que era fue utilizado ese dispositivo en uno de los hackeos más importantes que tuvo la empresa TK, de bienes raíces o de inversiones, mejor dicho. Y bueno, pero ahí estamos hablando ya de un esfuerzo, digamos, muy fuerte, ¿no? Entonces, la identificación es posible, esos registros se quedan, ¿no? Si algo que tú hiciste, recordamos eso, siempre se va a quedar y es posible que se recupere o que se consulte y que se lleve a cabo o sea, que forme parte de un caso, ¿no? Por así decirlo, y que, bueno, las consecuencias sean las que tengan que ser, ¿ok? Continuando, les comentaba que una de las principales fases o la más importante es la adquisición de la evidencia como tal. En este caso, existen
muchos mecanismos, ¿no? O sea, y también existen pequeños life hacks que se les llama cuando no tienes acceso a este tipo de hardware, ¿no? Del lado derecho vemos lo que es una bolsa de Faraday, recordando, mejor dicho, sin entrar tanto a recordar qué es, quién fue Faraday y todo eso. Lo que hace esta bolsa en específico es bloquear todas las señales, llámese 3G, bueno, ajá, datos, 4G, 5G, la que sea, eh, redes Wi-Fi, redes telefónicas, dependerá. Mm, Cuestan entre 60 y quizás $100, 100 y cacho dólares, podrían llegar a ser las más grandes, pero lo que permite es de que una vez el dispositivo dentro, digamos que no te debes de preocupar o no te deberías estar preocupando porque se ha borrado remotamente, ¿no? Remotamente nos puede, ese paso de hacer un wipe remoto nos puede dar oportunidad de dos cosas. Una, determinar que algo se estaba borrando, perdón, tratando de ocultar y que se necesitaba borrar remotamente, o sea, que digamos que el criminal, el cibercriminal que utilizó ese dispositivo no quería que se tuviera acceso a esa información y de esta manera no lo vamos a permitir. El dispositivo en este caso, pues, ahí se ve que está desbloqueado. Rara vez, o sea, sí, sí ha pasado, sí nos ha tocado ver dispositivos bloqueados, perdón, desbloqueados, pero es muy raro, ¿no? Sin embargo, aquí en la imagen se ve que está desbloqueado. Hay que mantenerlo así. Entonces, pero mantenerlo desbloqueado implica que pues, no debe de tener señal de red, de celular. Además, entonces lo metes aquí a esta bolsita, o caja, o maleta de Faraday, incluso ya hay, y va a evitar que, bueno, todas las señales le lleguen y va a estar, digamos, offline, ¿no? Si el dispositivo está offline, de todas las redes que conozcamos o que pueda llegar a tener, no va a poder ejecutar ningún comando remotamente, ¿no? Ese es el objetivo de utilizar una bolsa de Faraday. Lifehack, nunca se apaga un dispositivo que se encontró, que se encontró prendido. Aunque digas que sí, que no, que mil cosas pueden fallar y que en este caso estamos hablando solo de móviles, pero ¿qué pasa cuando encontramos un servidor que no nos podemos llevar? Bueno, ya habrá otros hacks, otros life hacks para poder extraer evidencia de manera, de acuerdo a las mejores prácticas. Pero en inicio, si nosotros encontramos un dispositivo móvil prendido, no se apaga, se guarda en una de esas bolsitas. A ver, pregunta, otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que puedan realizar, que se puedan realizar bolsas de Faraday con papel aluminio? Justo esa pregunta iba. Nos pregunta Mendoza. Robert Mendoza nos pregunta eso, que no es cierto que podamos hacer una bolsa de Faraday con aluminio. No es como tal la mejor de las prácticas. Podría llegar a funcionar en dispositivos un poquito más viejos o no tan modernos, o modernos llámese las últimas generaciones de 2 años para acá. Por alguna razón, pareciese que estos dispositivos buscan estar más tiempo en línea, más accesibles, más conectables. Entonces, esa parte de utilizar o improvisar una bolsa de Faraday con una bolsa de papas o un aluminio o algo así, no siempre es no siempre es efectivo, ¿no? En un curso que di también para policía cibernética aquí en la ciudad, eh, pues literal llegaron los servidores, o sea, no sé, por alguna razón permitieron llevar casos de evidencia, bueno, mejor caso, evidencia de casos reales y pues, nos los dieron así, o sea, en sobres de estos de Manila, ¿no? Sobres de papel y prendidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que aún teniendo la bolsa de papitas, creo que no lo iban a utilizar, ¿no? Lo ideal es de que una bolsa de Faraday, si estamos mucho tiempo en el campo, si estamos haciendo este tipo de recolecciones de evidencia en campo, pues hay que invertirle también. Digo, lo que comento es eso, son 60, $100, no es tanto y te puede salvar de muchas cosas, ¿no? De muchos problemas, ¿no? Eso hablando de la bolsa de Faraday. Del otro lado, tenemos ya lo que es un Forensics Field Kit. Vamos a tener que hablar de marcas, vamos a tener que platicar de cuáles son las reglas del mercado y demás, pero en esencia lo que hace este Field Kit es tener un conjunto de interfaces, si se alcanza a ver, ahorita lo vamos a ver más detalle, y trae un cosito muy tecnológico, muy avanzado, que te permite tomar la evidencia de ese dispositivo en ese mismo momento, si es que está desbloqueado, o someterlo a ciertas pruebas para desbloquearlo y poder sacar en ese momento una evidencia forense. ¿Por qué es tan compacto? Aquí lo único que sobra es la computadora. La computadora no es necesario. Ahorita vamos a ver el modelo más nuevo de estos Field Kit. Y es una tablet chiquita
Entonces, con eso ya tú puedes hacer una imagen o una recolección de imagen fiel bit a bit de casi cualquier dispositivo móvil. Hoy en día muchos están bloqueados, pero ¿qué pasa cuando tenemos un BlackBerry como el del Chapo, no? Ay, güey, pues esto tampoco se bloqueaba, ¿no? Ya ni te acuerdas. O los dispositivos digitales anteriores que por alguna razón aún existen. Aún me ha tocado ver a mí en pues, ciertos lugares, ¿no? Encuentras un celular y que sabes que no tiene nada, pero bueno, ahí lo analizas, ¿no? Porque es parte de la escena del crimen. Y que dices, oye, ¿qué cargador usa este? ¿De Android o de iOS? No, pues ninguno de los dos. Ah, ok, entonces necesitas una interfaz en específico y por eso vienen varias, ¿no? Hoy en día ya la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué cargador usas? ¿De Android? Tienes cargador de Android, ¿no? Bueno, para empezar es un cargador USB-C, pero bueno, ya dependerá, ¿no? Entonces estos FieldKit tienen este conjunto de interfaces que te van a poder habilitar, extraer evidencia de dispositivos móviles en el campo. ¿Por qué es importante tenerlo? Bueno, pues porque es muy compacto, muy fácil de usar. La verdad es que por más que las marcas se quieran ver muy eh, altamente especializadas, pues, son muy easygoing, ¿no? Todas las herramientas forenses son muy easygoing y no es necesario tener a veces el entrenamiento de marca, ¿no? Para manejarlo de la mejor manera. Perdón, para manejarlo. Para manejarlo quizá de la mejor manera y que haga todo lo que, explotar lo que la herramienta hace, bueno, eso sí ya dependerá de un nivel de entrenamiento más robusto, ¿no? Continuando con, ay, ya, perdón. Les comentaba que este en específico es un field kit que bueno, se usa, en específico es de la marca Celebrite. Ahora vamos a platicar por qué Celebrite y por qué para empezar no es la mejor. Sí es la más cara, o de las más caras. No, sí, creo que sí es la más cara, no estoy tan seguro. Ojalá que alguien de Celebrite nos acompañara. Pero bueno, Celebrite como tal tiene todos sus chunchecitos y cables de conexión y demás y todo eso. Y este es el FitKit, este del lado derecho, este pequeñito, esa pequeña tablet es la que casi que hace la adquisición de manera mágica, ¿no? O sea, tú le conectas y ya ejecuta ahí unos, dos que tres scripts y comienza obviamente pues, un proceso de adquisición de herramienta. ¿Qué es importante de Celebrite versus otras? En general hablamos de que se hay que preservar, por ejemplo, el estado de la evidencia y demás, pero también hay que considerar que se debe de preservar. Es decir, que debe de utilizar lo que se denominan write blockers. Un write blocker va a impedir que una máquina o dispositivo conectado le vayan a modificar los accesos de registro a ese dispositivo. Entonces, pues, obviamente este nivel de herramientas ya lo tienen. Pero cuando no lo tienes, te tienes que ir a las herramientas de open source, que hace que llegas con pues no sé, tu HP Pavilion o cualquier otra máquina y haces uso de herramientas de open source para evitar que se modifiquen, en este caso, los registros de los celulares, ¿no? Herramientas hay muchas, casi que todas las herramientas de análisis forense son de paga. No siempre son las mejores, eso hay que dejarlo claro. En este caso, Celebrite como tal no es una herramienta forense, eso hay que también dejarlo muy claro. Es una herramienta de adquisición que te permite hacer muchas otras cosas, pero sus artefactos que vamos a pasar a esa parte, sus artefactos de recopilación de información no son los mejores. Eso, o a menos que alguien me diga, no, sí, yo vendo Celebrite y son muy buenos, yo no lo creo. ¿Por qué? Porque me ha tocado utilizar de todas. Del lado derecho ustedes pueden ver que está en Case, que tenemos ahí un Axiom, y está atrás la caja de Celebrite como adquisición. Pero la realidad es de que no son los mejores artefactos, ¿no? Ahora vamos a pasar a eso, ¿no? Justo hablando de herramientas de open source versus las comerciales. Hay muchas. Las más bonitas, las más fáciles de usar, las más, y como mencionaba, easygoing son obviamente las de paga. Como líderes del mercado, tenemos estas tres. Ay, perdón. Voy a hacer una pausa, tenemos otra pregunta. Sería más un conjunto de accesorios al momento de la adquisición. En efecto, Bruno, yo estoy de acuerdo con cómo lo estás planteando tú. Sí, es un conjunto de herramientitas. Es el Ferrari, ¿no? O sea, que sí, te lleva, te trae, pues es muy bonito y todo. Tiene muchas lucecitas, muchos cablecitos. Obviamente, si tú llegas a una escena de crimen con tu maletita de Celebrite, pues todos, ay, no, el forense, ¿no? O sea, wow. O sea, es mucho eye candy también, ¿no? Pero ya cuando lo pasas a la poder de análisis que puede llegar a tener desde las open source como AutoSIP y Sleuthkey,
como Axiom de Magnet Forensic y Oxygen, sí deja mucho que desear, ¿no? Pero por complementar tu punto en específico, Cellebrite tiene un módulo de análisis de drones, ¿no? Nunca lo he visto en acción, pero hay un módulo de análisis de drones, ¿no? O sea, no sé de qué dependa, no sé qué le vas a buscar a un dron. Seguramente algo de localización, la programación, todo eso, sí, eso digamos que es lo que sabemos, pero pues yo no veo drones de surveillance siendo hackeados aquí, ¿no? ¿Por qué meten este tipo de módulos de análisis de drones o tácticas ya más militares? Cellebrite es israelita. Tiene pues exagentes de la Interpol, gente de la Mossad, un poquito de este tema ya de cuando se hacía la guerra de intercambio bueno, de hacks, que ya no es una guerra de balas y sangre, sino ya es una guerra digital. Entonces Celebrate dice, bueno, ¿qué tal si agarramos un dron, que pasó de hecho, de Estados Unidos o de algún otro país enemigo y vamos a tratar de analizarlo, ¿no? Bueno, quizá por allá sea, esperando adivinarles la estrategia comercial de por qué meten un módulo de drones. Pero si nos regresamos un poquito a lo que es análisis forense en móviles, es la herramienta que yo utilizaría si la tuviera, o sea, si tuviera mi Cellebrite aquí solo para casos de uso de forense, pues bueno, sí la utilizaría como un mecanismo de adquisición. Es muy buena en eso de la adquisición, sí, muy compacta, muy bonita, muy todo, ¿no? Pero ya lo que les comentan, los artefactos como tal, me ha dado a veces, en experiencias reales, me ha dado más información o más relevante para ciertos casos Autopsy, que es una de las principales herramientas de análisis forense en open source, que bueno, el Cellebrite, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Ojo con los costos, ¿no? Una implementación de Cellebrite con el field kit y todo estará entre 200, 300 mil. Y por ejemplo, una licencia de Magnet Axiom estará cercanos a los 120, 150. O sea, es un poquito más económica, pero pues te da, desde mi punto de vista, mejores resultados. Y Oxygen más o menos andará por lo mismo. Del otro lado, volvemos a que no somos banco y no tenemos lana para todos estos juguetes forenses. Pues bueno, pues ahora sí que a manita y haciendo un poquito uso de la expertise para montar un autopsy, para levantar un servidor de cluster y que no se tarde las horas en sacar una evidencia, una imagen forense. Porque les decía, o sea, es un proceso muy lento. Yo recuerdo hace muchos años en Banamex tenían un equipo forense con todos los juguetes y pues sí, ellos se tardaban 20 minutos en sacar una copia de disco, ¿no? Y yo llegaba con mi 12 de películas y pues, porque sabía que iba a ser un proceso de al menos 12 horas, ¿no? O sea, no era para menos, ¿no? Muy similar a eso. Entonces, hay implementaciones que debes de tener el suficiente poder de cómputo para hacer uso de estas herramientas. Mucha RAM a nadie le hace daño, ¿no? Para empezar. Entonces, por ahí va más o menos la idea. Y si tienes una implementación de Autopsy en cluster, es decir, que compartan recursos, tus análisis van a ser obviamente más rápidos, ¿no? Y pues ya también depende de cómo lo configures. Retomando cuáles de las mejores, la verdad es que las que les sirvan. Si tenemos acceso a la de Magnet y no tenemos acceso a Cellebrite y demás, yo creo que con Magnet puede llegar a ser suficiente o con Oxygen. ¿Por qué? Pues porque me ha tocado compararlas a las tres y demás, otras más o menos. Y lo mismo del otro lado, si de plano no tenemos ninguna de las comerciales, pues bueno, a manita y que los resultados son muy similares, ¿no? Los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Del lado izquierdo arriba, bueno, de mi izquierdo arriba, es decir, la primera imagen no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, en efecto es un análisis de un dispositivo móvil y estos son los mensajes que encontramos. Aquí sí se alcanza a ver está el de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, ese no lo vamos a ver. Pero sin embargo, lo que les comentaba, una vez que nosotros tenemos acceso a la evidencia muerta, debido ya de los artefactos que podamos estar utilizando, los artefactos son específicos, lo que viene aquí abajo, la segunda imagen, nos va a permitir enfocar nuestra búsqueda a ver qué es lo que queremos sacar. Están los perfiles de redes sociales, están las geolocalizaciones de mapas, están las identidades de Apple, están incluso las cuentas que tuvo o las sincronizaciones o registros de sincronización que tienen en servicios de nube. Por ejemplo, Dropbox o alguno de estos, perdón. Mismo caso cuando tienes artefactos de Telegram, de WhatsApp, de todas estas redes de comunicación, aquí los vas a ver. Sí, si las tienen. Esta es una imagen específica de Axiom.
de Magnet Forensic, ¿no? Eso tiene un poquito más de artefactos. Sin embargo, cuando no tenemos acceso a eso, pues tenemos del otro lado la buena y confiable Autopsy y Sleuthkit, donde su organización quizá no va a tener como tal los resultados que queremos de mensajes de WhatsApp y demás, pero nos puede acercar un poquito más a lo que pasó con ese dispositivo, ¿no? Es decir, pues tenemos, al menos vamos a poder consultar el Web History, que es parte esencial de un análisis forense en móviles, algunos mensajes, algunos archivos, y aquí voy a introducir un nuevo concepto que habla del carding, data carding. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos que ya borramos cierto mensaje, cierto archivo? Generalmente se cree que ya se borró y es todo, ¿no? O sea, ya no tenemos que preocuparnos de ese archivo. Resulta ser que existen técnicas que nos van a permitir recuperar parcialmente o al 100% esos dispositivos, perdón, esos archivos borrados. Nada se borra a menos que se ejecuten ciclos de borrado seguro, ya sea zeroing, sea clearing y demás, pero hablando de cuánto te puede llegar a tomar un proceso de borrado seguro, estamos hablando que son 30 y tantas, 35, 36 veces, dicen las mejores prácticas del National Security Agency de Estados Unidos, que tienes que darle vueltas a borrar el disco completo. Ojo, cuando borramos archivos, solamente así de clic derecho borrar, solamente los estamos desindexando. Y si los desindexamos, ahí siguen. Los bits y bytes ahí siguen y pueden ser recuperados a través de esta técnica de data carding, que todas te lo hacen. Todas. Bueno, no sé de Cellebrite, creo que sí, pero no estoy muy seguro de Cellebrite. Seguramente sí lo hace, pero no me ha tocado ver esa parte de, de carding, pero todas lo hacen. Las de open source, las comerciales, la de Oxy, en la que no sé qué, todas hacen ese proceso de recuperación de información borrada, ¿no? ¿Es posible? Sí, es decir, cuando nosotros vamos a vender un celular, pues deberíamos estar sometiendo pues ese dispositivo a un borrado seguro, ¿no? Cada cosa que no hacemos, ¿no? Ya eso va con todo y fotos, ¿no? Con todo y mensajes, con todo y todo. Y no hay una manera en la que podamos evitarlo, a menos que sometamos eso, obviamente, pues a borrados seguros. Una pequeña pausa. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, gracias. Sí, hacemos una pausa, no hay problema. Ah, no, sí, sí hay una duda. Un segundo, dice... Ah, no, perdón, dice que todo bien. Ok. Y que todo claro. Perfecto. Entonces, continuando, diferencias entre iOS y Android. ¿Existen más dispositivos móviles? Por supuesto que sí. O sea, existe BlackBerry, existe Windows Phone. Nadie los usa, pero de que existen, existe, ¿no? O sea, los usaban en algún tiempo y ya. Pero hoy en día, digamos que la gran muestra de dispositivos que nos ha tocado analizar, al menos en los últimos, no sé, 5 años, se enfocan a estos dos, a Android y a Apple, ¿no? Al iOS. Donde sus diferencias primordiales, para empezar, uno es de código abierto, el otro es de código cerrado. Lo que estamos viendo en pantalla básicamente es la interfaz, es decir, los mecanismos, la aplicación que te permite ya como sistema operativo interactuar con el dispositivo móvil sin alterarlo. Es un modo o un estado del dispositivo que no es el de usuario, pero que sí te permite hacer ciertas funciones como sacar una imagen fiel bit a bit, como hacer un backup de las aplicaciones, hacer un backup de los perfiles que están ahí guardados, sin entrar a la autenticación de este caso, en este caso del sistema operativo. O sea, sin decir que yo soy Jorge López. Esto es como si hablaras directamente con la BIOS del dispositivo. Un poquito antes de la BIOS. Mejor entre la BIOS y el usuario, ¿no? Algo así. En manera de estructura de sistemas. Lo que nos va a ayudar es cuando tenemos un dispositivo que está bloqueado o que está cifrado, pues ver si al menos le podemos sacar alguna imagen. Ojo, a pesar de que digan en sus promos y demás que es posible desbloquear celulares, no es cierto. Celebra, que es la primerita que dice, no, sí, nosotros te lo desbloqueamos y somos, del 1 al 10 somos el 10, ¿no? O sea, no sé, el 1, perdón. No lo hacen. Ojo con eso, porque, en serio que no traigo contra Celebrite, pero ha habido muchos casos y me ha tocado hablar ya de cursos de entrenamiento donde dicen, no, pues es que ¿cómo le hacemos si el dispositivo está bloqueado? Uy, ojo aquí.
De acuerdo a las mejores prácticas, dice que se debe de preservar la evidencia, ¿no? Es decir, no debes de modificarla, debes de guardarla, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando de todas maneras no tienes nada? O sea, no puedes hacerle nada, sabes que es muy importante y demás. Desde mi punto de vista, y lo he platicado con muchos expertos, colegas míos, pues mejor lo formateas, ¿no? Lo formateas y obtienes control sobre ese dispositivo, sobre todo Android. iOS tiene un tema de autenticación a nivel de sus servicios de Apple, de la nube, pero lo puedes llegar a formatear. ¿O qué pasa si, por ejemplo, ese dispositivo tú lo sacas de su estado cerrado no sé, se hace un wipe? Casi estoy seguro que no se va a poder, no va a ser un wipe de 32 veces. Entonces, ya tú cambiaste esa versión de que es un dispositivo que tienes que desbloquear o que se puede desbloquear a un dispositivo en el que tú vas a tener control. Ajá, entonces quizá los resultados no sean los esperados, pero puede que sí. Es decir, puede que ese borrado eh, de que tú ejecutes o que se ejecute a nivel remoto te dé control sobre el dispositivo y entonces ahora sí encontrar información que te ayude a resolver un caso, a esclarecer un caso o algo. ¿No? Esa información no se borra. Ajá, ojo con esos. A veces hay expertos amigos míos que no, es que ahí estás rompiendo uno de los principios de no modificar la evidencia. Ajá, pero si ya seguiste todo, ya le diste varias vueltas y de plano nomás no lo puedes desbloquear, pues ya qué le haces, ¿no? A ver, que va a ser un bonito papeles, ¿no? Entonces a veces hay que correr ese riesgo como analistas forenses de ver qué pasa cuando ya cambias ese paradigma de no alterar la evidencia. Entonces, ¿por qué? Porque no hay herramienta que lo haga. Puedes, en algunos casos, hacer pruebas de fuerza bruta, de explotaciones de bypass de algunos celulares, sí, sí, eso sí puede hacer, pero no todas son efectivas. Y el no todas son efectivas implica que debes de tener el dispositivo vivo, ¿no? Es decir, como para prueba, y ahí ya lo podrías estar modificando, ¿no? Es más o menos el ejemplo que voy a poner. Y bueno, Android te permite hacerlo de forma manual, como es un sistema basado en Linux, te permite hacerlo de forma manual. Sin embargo, cuando pasamos a iOS, bueno, la cosa se pone un poquito más complicada, porque en esencia lo que tenemos pues son otro tipo de herramientas, ¿no? Donde si lo conectamos a la máquina ya se está sincronizando, de manera predeterminada iOS se sincroniza con iTunes, y bueno, ¿podemos tener acceso a ese backup? Sí, sí podemos tener acceso, está guardado en la máquina, y ya de ahí lo podemos someter a cualquiera de las otras herramientas que nosotros tengamos de análisis. Del lado derecho hay unas cuantas que podemos comprar, o algunas son gratis, algunas tienen trial de 30 días, pero en esencia es el proceso de lo que hace más complicado para iOS, es su arquitectura de seguridad, ¿no? Sí tienen discos cifrados, sí tienen encripción de las credenciales. Stack como tal habla de cómo se va ejecutando a nivel bueno, de stack obviamente de software y hardware, cómo se van mezclando, ¿no? Cosa que para dispositivos de Android no depende solo del fabricante, perdón, no depende solo del software, sino depende también del fabricante. Cuando tienes una plataforma abierta, cada quien implementa control de seguridad como le parezca, ¿no? Y que también, pues en este caso vamos a tener problemas cuando estamos hablando de un iOS, porque pues no sabemos qué información le podemos sacar hasta que el celular se esté desbloqueado. Entonces ahí predeterminadamente lo hace, puedes evitar que se bloquee, o sea, que se cifre, sí, pero en esencia va a ser un poco más complejo interactuar con dispositivos iOS, ¿no? Ajá. Los resultados, pues se pueden implementar de mucha forma, perdón, interpretar, es decir, podemos tener información de nuestro tracking bueno, del día a día, de hasta dónde nos movimos, en qué nos movimos incluso, debido a que se hacen cruces de información con el tipo de velocidad, mejor dicho, la velocidad que tú llevabas, y obviamente las metadatas de los archivos que vayamos encontrando. La metadata es como decir la huella digital, o mejor dicho, sí, la huella digital, no, perdón, la huella digital. La metadata, digamos que es información que tienen los archivos generales de dónde fue creado, con qué fue tomado, dónde fue tomado incluso, y esa información nos permite hacer un perfil sobre un archivo. Un caso específico fue el caso en el que yo participé como perito de Axel Arenas, quien había sido acusado de un asesinato, y detalles más, detalles menos. El cuate demostró con fotos que su equipo estaba el día bueno, del crimen, estaba en otro lado, ¿no? Y bueno, eso digamos que le echó ahí una manita para salir, ¿no? De todas maneras no había sido él, pero ya sabemos cómo es aquí en México, ¿no?
Entonces, lo que vemos es eso, o sea, tenemos longitud, latitud, hora, el modelo del dispositivo, desde qué cámara lo tomó. A veces nos incluye también la configuración de quién, el usuario que estaba logueado en ese momento de que se tomó la captura, perdón, la foto. Y mi pregunta o mi siguiente es, concepto ya para cerrar, es, ¿en verdad nos están espiando? La respuesta es sí. Existe un protocolo que es como funciona toda la red, digamos, móvil o de celulares, que se llama Signaling System 7, donde el Signaling System 7 permite la comunicación entre el roaming, ¿no? Mejor dicho, más fácil, más sin entrar a todo, puedes tú, bueno, se permite el roaming a través de este protocolo. Este protocolo es cómo funciona la tecnología. No podemos salirnos de eso, no podemos llegar a otro lado, no podemos deshabilitarlo, bloquearlo, aunque estemos en modo avión. ¿Por qué? Porque cuando estamos en modo avión solo estamos cerrando interfaces, pero el dispositivo sigue sincronizando tus pasos, no sé, tus latidos, ahora que tenemos es de relojes y demás. Toda esa información cuando se vuelve a poner en línea el dispositivo, obviamente se va a sincronizar. Este protocolo fue hackeado por allá de 2017 y determinaban que todos los dispositivos que utilizan redes celulares pueden ser hackeados remotamente y sobre todo eh, se hace uso de este protocolo cuando se reconstruyen ya a nivel de carrier. Es decir, ¿cómo bajan las llamadas? Pues el carrier tiene las herramientas para hablar con este protocolo y entonces ahí sí baja toda la información. No existen capas de seguridad. ¿Qué me refiero con esto? Todo lo que va cifrado aquí se descifra, por así decirlo, porque no soporta seguridad punto a punto hasta donde me quedé en mi research. Sin embargo, pues básicamente podemos concluir que tenemos un dispositivo de tracking en nuestro poder. Todo el tiempo, a toda hora, 24 horas al día nos pueden estar tanto escuchando como grabando y como sincronizando toda nuestra información. Ajá, es muy útil a la hora de hacer análisis en reversa, sí, sobre todo cuando tenemos este tipo de resultados de tracking, no le vas a consultar a la aplicación. Aquí lo estás mapeando en la aplicación, pero existen artefactos, es decir, sensores o ya sea el de GPS, nanómetros, todo eso que hablan con este tipo de protocolos, entonces sí determinan un accuracy en tu locación, ¿no? Entonces ahí es como más o menos podemos darnos cuenta que, pues, hablando de técnicas forenses, pues no solo es la aplicación misma, sino también el cómo está construida la tecnología, que pueden ayudar a que se esclarezca un caso o no, o todo lo contrario, ¿no? A que se transgiverse. Ok, desde mi parte sería todo. Voy a contestar una pregunta que acaban de hacer. Si alguien más tiene una pregunta, por favor, adelante. Si el dispositivo se inicia de fábrica, no se puede borrar registros. Sí, si el registro perdón, si el dispositivo se restaura de fábrica, recordemos que lo único que estamos haciendo es desindexar la información como tal. Todo se puede guardar en bases de datos muy pequeñas, generalmente gestionadas por SQLite. Ese SQLite tiene un conjunto de tablas que también están referenciadas en la geolocalización. Entonces, desindexas la base de datos, pero al final la puedes volver a consultar en cualquier momento. ¿Ok? Esperando que, bueno, que no se haya sometido a un borrador seguro. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Creo que no. Creo que no. Ah, no, sí, esperen, hay otra. Dice, entonces si el PROC eso seguro de borrado después, ¿cuál sería? Entonces el PROC, eso sé qué. El proceso seguro de borrado del dispositivo, ¿cuál sería? Hay muchas herramientas. Generalmente hay una que se llama Blanco. Esa tiene ya su módulo de borrado seguro para móviles. Hay otras ahí de open source como Nuke, que también son gestionadas por esta empresa llamada Blanco. Hay varios. Puedes hacerlo desde Zeroing, puedes hacer el proceso de forense, perdón, de antiforense, que es ya montar tu celular en modo de interfase y desde tu computadora darle comandos, ¿no? Es decir, mandarle los comandos de borrado en el número de veces, de acuerdo al proceso no sé, un eco, unos y ceros, todo el dispositivo, hazlo 30 y tantas veces, ¿no? Eso más o menos sería una de las técnicas que yo usaría como borrado seguro, ¿no? Y hay otra. Yo me incorporé tarde, la sesión estará disponible offline. Creo que sí, no sé, JP, si estás por ahí. Sí, sí, claro. Vamos a enviar a la lista de personas que se registraron y nos hicieron el favor de acompañar
una URL para que puedan acceder a la sesión offline. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Omar Prueba pregunta si damos curso. Sería cuestión de, o sea, sí damos el curso, sí hay curso de análisis forense, tanto de móviles como de, digamos, normal. Pues no sé, yo creo que JP te puede pasar ese dato de cuando armamos un curso ya presencial, sobre todo cuando pase la pandemia, ¿no? Sí, correcto. Podemos ahí trabajar en algún esquema personalizado para ustedes en caso de que estén interesados en alguna capacitación. Con mucho gusto lo podemos hacer. Ok. Dice, ¿recomiendas alguna URL donde podamos investigar más del tema? Sobre el tema de forense digital en móviles, la verdad es que hay muchos hasta incluso libros, digamos que sí podría hacerte una lista o compartir, mejor dicho, una lista de referencias. Si lo que quieres ya es un poco más de general, de forense general, pues hay muchas también ya muy viejas, y hay papers, también papers, puedo proveer una lista de documentos que les van a ayudar a entender un poco más el tema. Se las compartimos, yo creo. Súper. Creo que acá hay otra. De antemano, bueno, muchas gracias. Excelente introducción. Muchas gracias por tus comentarios, Bruno. Estamos a tus órdenes. Creo que es todo. Parece que sí, Jorge. Ok. Andamos ya sobre tiempo, pero antes que nada agradecerte mucho la presentación, la atención. Estamos, y como podemos ver con todas las preguntas muy nutridas, muy interesantes, pues yo creo que sin duda el tema abrió sin duda mucho interés. Y pues bueno, a todos los participantes les reiteramos en caso de requerir mayor información, que quieren contactar a Jorge, con mucho gusto. Vamos a estar enviando la URL para que puedan ustedes acceder a la grabación offline. Y si tienen alguna otra duda o comentario, por favor, háganosla llegar a través de correo electrónico. Está el correo contacto@capa8.com y podemos agendar alguna sesión con Jorge para que puedan platicar con él de ya algún tema muy particular o profundizar sobre algún detalle que les interese. Jorge, nuevamente mil gracias, como siempre, súper interesante tu plática, tu conversación. Y Gracias, pues bueno, esperemos contar con ustedes, contigo mucho más en muchas otras sesiones en este tiempo que es bien importante poder aprovecharlo aprendiendo. gracias JP. Pues a la orden. Gracias a todos por acompañarnos y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Excelente día, excelente semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.